No creo que alguna vez olvide esa noche. Años de terapia no han ayudado. Todavía puedo recordar cada detalle, como si todavía estuviera allí. A mi alrededor, el agua helada se extendía ininterrumpidamente a lo largo de kilómetros en todas direcciones. Su frío helado apuñalaba mi piel. Nada más que pura oscuridad debajo de mí, mis pies lo único visible ante el oscuro abismo. Los sonidos de los gritos de mi amigo mientras esa sombra inminente se abría paso hacia cada uno de ellos, uno por uno. Incluso si cierro los ojos, esas imágenes siguen ahí. Desde entonces no he vuelto a pescar. Demonios, ni siquiera he estado en la playa desde entonces. Incluso la idea de ir a una piscina me provoca rayos de ansiedad. Todo fue un desastre. Fue hace unos años que Tom, mi mejor amigo en ese momento, decidió organizar ese fatídico viaje. Intentamos hacer algo así todos los años. Un gran día festivo en el que todos nos reuniéramos y hiciéramos algo juntos durante la semana. Todos teníamos vidas ocupadas con el trabajo y la familia. Así que esta era nuestra manera de mantener viva la amistad. Cada año nos turnábamos para planificar a dónde íbamos y qué íbamos a hacer. Y este año la corona de la responsabilidad recayó en Tom. El chat grupal iba y venía mientras Tom revelaba su gran plan para el viaje de este año. Pesca en el mar. Será divertido. Un barco, nosotros 5, unas cervezas frías y pescado fresco. ¿Que no se podría amar?, decía su mensaje. Yo no era un ávido pescador, aunque estaba dispuesto a probar casi cualquier cosa. Tom y Gavin eran pescadores experimentados. John y Jenny no estaban muy entusiasmados con el aspecto pesquero del viaje, pero nunca les había visto dejar pasar unas cuantas cervezas con buenos amigos. Después de un poco de deliberación, Jenny se pregunta si tal vez podríamos pasar una semana en la playa y Tom pescar desde la orilla. Gavin aplaude la elección y envía una foto de él mismo ya con su equipo de pesca listo para salir. Y Tom le dice a Jenny que se decidió que el viaje de pesca a la playa sería una mierda. Íbamos a pescar en el océano. Unos días más tarde, Tom nos envió el código postal del lugar al que íbamos, así como una captura de pantalla de la dirección del barco de alquiler con el que nos había reservado, y la hora en la que teníamos el barco. Nos vemos ahí, perdedores, subtituló la captura de pantalla. Busqué el lugar en línea, con curiosidad por saber en qué tipo de barco pasaríamos la semana. Me presentaron barcos de diferentes formas y tamaños, desde barcos más pequeños para 2 personas hasta algo parecido a un superyate. Cada uno de ellos parecía estar bien cuidado y valía más dinero del que yo podría esperar ganar en 10 años. La emoción brotó en mí cuando me imaginé descansando en la cubierta bajo el sol, las olas del océano meciendo suavemente el barco, una cerveza fría en la mano, charlando y riendo con mis amigos. La próxima semana no podría llegar lo suficientemente pronto. Bajé a la orilla la semana siguiente. El viaje siempre fue la peor parte de estos viajes, todos vivíamos en diferentes zonas del país. Así que si no era tu año para planificar el viaje seguramente estarías viajando. Después de horas de conducir por la misma franja monótona de la autopista, un espectáculo saludó a mis ojos que me levantó el ánimo significativamente. El océano. Pude ver su majestuoso azul alcanzando el horizonte a varios campos de distancia. Ya casi estaba allí. Tomando la siguiente salida de la autopista, conduje otros 10 minutos hasta que el barco de alquiler apareció a mi izquierda, y el navegador me dijo que había llegado a mi destino. Al entrar en el aparcamiento del lugar, pude ver claramente la flota de llamativos y brillantes barcos blancos meciéndose suavemente entre las olas. Eran hermosos y una sensación de anticipación surgió en mí mientras me preguntaba, ¿cuál sería el nuestro durante la semana? Los sonidos de las gaviotas y el chapoteo de las olas saludaron mis oídos cuando detuve el motor del auto y abrí la puerta. Mis piernas agradecieron la oportunidad de estirarme después de las dolorosas horas de conducción. Mientras estaba de pie, con la brisa acariciando suavemente mi cabello, escuché otro sonido que me hizo girar. Bueno, mira quién es. Tom, que había estado parado en la entrada de la oficina de alquiler, cruzaba el aparcamiento hacia mí, con una gran sonrisa cubriendo su rostro. Antes de darme cuenta, me abrazó con un enorme abrazo, ese tipo de abrazo desgarrador que solo está reservado para amigos perdidos hace mucho tiempo, y experiencias cercanas a la muerte. Vaya,
amigo, bájame. Logré salir, junto con el resto del aire que salió de mis pulmones. Qué bueno verte, pero prefiero no pasar la semana en cuidados intensivos. Jaja, lo siento, me emociono mucho con estos viajes. Parece que han pasado siglos desde que hicimos esto, dijo Tom, devolviéndome a tierra firme. Era 30 centímetros más alto que yo y tenía la constitución de un hombre fuerte. A veces pienso que olvidó exactamente lo fuerte que era. Entonces, ¿dónde están todos? Soy el primero en llegar. Pregunté, mirando a mi alrededor. ¿Lo deseas, amigo? Todos te están esperando, dijo Tom, señalando la oficina detrás de él. Con otra sonrisa traviesa, continuó. Habíamos estado pensando en irnos y recogerte cuando tuvimos que parar para cargar combustible. Como sea, ustedes me aman demasiado como para dejarme varado en la orilla como un marinero de agua dulce, dije, riendo mientras me dirigía a la oficina, con Tom detrás de mí. Cuando abrí la puerta de la oficina, fui recibido por los aplausos colectivos de Gavin, John y Jenny. «Finalmente lo lograste», gritó Gavin, con una sonrisa en su rostro. «Pensamos que te habías perdido o algo así. Estaba decidiendo si podría soportar pasar otra semana con ustedes. Para ser honesto, todavía no estoy seguro», dije en broma. Aunque no nos habíamos visto mucho desde el viaje del año pasado. En los pocos minutos que estuve aquí sentí como si no hubiéramos estado separados. Tom estaba hablando con el gerente de alquiler, ordenando con entusiasmo el barco y sonriéndonos. Gavin estaba bromeando con John sobre su nuevo tatuaje que se suponía era un símbolo de su banda favorita, pero parecía que el artista se lo había hecho con los ojos vendados. Y Jenny se reía mientras iban y venían, jugando con la cámara que había traído consigo para capturar los recuerdos en forma digital. Después de un par de minutos, Tom regresó con un juego de llaves en las manos. «Seguidme, mis compañeros aventureros, y os conduciré a nuestro poderoso barco». Reuniendo nuestras cosas, seguimos a Tom hasta el muelle. Pasamos junto a varios barcos. Gavin tropezó y estuvo a punto de dejar caer una bolsa grande con su equipo de pesca al agua, antes de detenernos frente a uno de los yates más grandes que jamás haya visto. La cosa era enorme, de un blanco reluciente, con reflejos oscuros y varias ventanas de cristal transparente. El interior era de madera barnizada y tapizado de aspecto caro. Había una chimenea elegante y de aspecto moderno en el centro de lo que supuse era la vivienda, y podía ver un pasillo detrás de ella que supuse conducía a los dormitorios. Era hermoso, mucho mejor que la bañera destartalada que esperaba que Tom hubiera alquilado. «Bienvenido», dijo Tom, abriendo los brazos en un gesto triunfante, mirando cada uno de nuestros rostros de asombro. Cada uno de nosotros subimos a bordo, contemplando boquiabiertos la belleza del barco. «¿Cuánto costó este amigo?» «En serio, se parece a los yates en los que ves a los multimillonarios». Yo pregunté. «No te preocupes, mamá y papá están cubriendo esto, querían hacer algo lindo por mí, así que no me está costando ni un centavo». Dicho esto, no destroces el lugar. Cada uno de nosotros nos dirigimos a la parte trasera del yate, a través del pasillo que conducía a los dormitorios. Gavin y Jenny discutieron sobre quién se quedaría con la habitación más cercana a la vivienda, mientras el resto de nosotros guardamos nuestro equipo y subimos a la cubierta principal. Mientras subía la corta escalera hacia la cubierta superior principal, sentí la brisa del océano ondeando suavemente a través de mi ropa y no pude evitar sentirme contento. Este viaje iba a ser increíble, lo podía sentir. Tom ya estaba al timón, encendiendo el motor del barco y haciéndonos girar para comenzar a salir del muelle. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos, capitán?, pregunté con voz de pirata, llevándome una mano a la frente en un saludo burlón. «Bueno», dijo Tom, riendo entre dientes, «hay un lugar del que he oído hablar y que se supone es un lugar increíble para pescar. Está rodeado por un arrecife, por lo que ninguno de los barcos más grandes se acerca. Y está lo suficientemente lejos como para que normalmente nadie intente pescar allí. Al menos no si solo sales a pasar la noche». Dándose la vuelta, sonrió. «Afortunadamente no tendremos ese problema. Seremos solo nosotros y los peces, nada que los asuste». «No te preocupes, amigo»,
ver tu cara será suficiente para asustarlos de todos modos. Dije mientras Tom me señalaba el dedo medio. Después de un par de horas, Tom apagó el motor y el barco se balanceó suavemente sobre la tranquila superficie. «Ya está, levar anclas», exclamó mientras apretaba el botón para echar el ancla del barco. La cadena traqueteaba mientras el pesado peso se hundía en las profundidades. Todos miramos a nuestro alrededor. Estábamos en medio de la nada. El azul profundo del mar se extendía por kilómetros hasta fusionarse con el horizonte. Gavin, John y Jenny reflejaron mi expresión confusa. «¿Qué? Esto es, impresionante», dijo John, obviamente confundido y decepcionado. «Mira, sé que no parece mucho, pero aquí conseguiremos toneladas de pescado, créeme». Tom replicó. «Está bien, será mejor que lo hagamos, amigo, o esta será una semana muy larga». Así que instalamos nuestro equipo de pesca, compramos una hielera con cervezas, y abrimos algunas mientras Tom les explicaba los conceptos básicos de la pesca a John y Jenny. Al cabo de una hora estábamos todos sentados, con un par de cervezas llenas, bromeando entre nosotros y recordando el pasado. Estuvimos en esto a largo plazo. Las risas llenaron el aire mientras Gavin contaba historias de sus trabajos recientes, y Jenny describía sus travesuras borrachas en sus fiestas universitarias. Un incidente en particular involucró varios conos de tráfico y la policía la persiguió por todo el parque local. Su historia terminó escondiéndose entre los arbustos a las afueras de su casa, esperando a que se fueran. Todos estaban histéricos, imaginándola intentando esconderse mal en un arbusto mientras un oficial de policía recorría el área. Finalmente, a medida que avanzaba la noche, la risa comenzó a disminuir lentamente con la luz del día, siendo reemplazada gradualmente por el cansancio de la borrachera. «¿Dónde están estos peces, amigo? No creo haber visto ni un envoltorio de bocadillo vacío, y mucho menos algo vivo», dijo Gavin arrastrando las palabras. «Sí, pensé que habías dicho que este era un buen lugar, Tom», dije. «¿Dónde descubriste este lugar?» Tom me miró tímidamente. «Bueno, estaba en 4chan, hablando de pescar con algunos randoms, cuando uno de ellos me habló de este lugar». «4chan. ¿En serio? ¿Basaste todo este viaje en la buena fe de alguien al azar en 4chan?» dije, intentando ocultar la molestia en mi voz. «Solo dale tiempo», todo en línea apuntaba a. El yate se sacudió violentamente hacia la derecha con un impacto ensordecedor, interrumpiendo a Tom a mitad de la frase. Todos nos tambaleamos por la cubierta, lanzados violentamente por la fuerza de lo que solo podía suponer que era algo grande y sólido, que chocaba con el costado de nuestro yate. «¿Qué demonios fue eso? ¿Acabamos de estrellarnos?», gritó Jenny, tratando de ponerse de pie. «No nos hemos movido, el ancla está echada. Algo debe habernos golpeado». Tom gritó en respuesta, una expresión de pánico se dibujó en su rostro. «¿Qué quieres decir con que algo nos golpeó? No hemos visto ni un pez en todo el día y ahora hay algo aquí que nos está atacando». «¿En qué estás?», John gritó. Entre los gritos y discusiones detrás de mí, no pude evitar encontrar mis ojos atraídos hacia el agua. Me las arreglé para agarrarme a una de las barandillas cuando el barco se sacudió. Así que estaba mirando hacia el mar, lejos de la pelea de gritos que se estaba produciendo entre mis amigos. Mientras contemplaba ese abismo oscuro como la tinta, apenas capaz de penetrar su superficie, no pude evitar mirar un parche que parecía más oscuro que el resto. Lo atribuí a que estaba oscuro y a que yo estaba borracho, pero juro que parecía que se movía, dando vueltas lentamente alrededor del barco. Fue enorme. Lo miré en silencio, el sonido de mis amigos se redujo a mero ruido de fondo. Se movía y definitivamente nos rodeaba. ¿Qué demonios fue eso? Estaba a punto de gritarles a mis amigos, cuando la forma pareció romper su trayectoria actual, girándose hacia nosotros y acelerando a la velocidad del rayo. «Chicos, tengan cuidado». Fue todo lo que logré gritar antes de que otro poderoso impacto sacudiera el yate y me enviara tirados sobre la cubierta. El sonido del todopoderoso portazo fue acompañado por el igualmente ensordecedor estallido de madera y agua corriendo. Fuera lo que fuese, debió haber roto el casco.
El aire se llenó de gritos enojados y confusos, así como de miedo. Me giré para ver a Tom y Gavin, ya de nuevo en pie, corriendo hacia la escalera que los llevaría a la cubierta inferior. Obviamente también habían oído el sonido destrozado y estaban en camino de comprobarlo. Levantándome lo más rápido que pude, corrí hacia la escalera, impulsado por el pánico y la adrenalina. No había manera de que quisiera terminar naufragando aquí. Los gritos confusos y asustados de John y Jenny me siguieron mientras bajaba la escalera. Escudriñando el mar en busca de cualquier señal de esa forma oscura que había visto acercándose a nosotros, casi esperaba verla alineándose para otro golpe mortal. El mar estaba vacío, en calma como había estado toda la tarde. No había señales de una forma más oscura moviéndose, aunque el agua estaba tan oscura que era difícil saberlo. Tom y Gavin estaban en el otro extremo de la cubierta inferior, o al menos en lo que quedaba de ella. Donde una vez estuvo la popa, ahora solo había un océano oscuro que llenaba el enorme agujero, vigas de madera destrozadas asomadas en ángulos antinaturales, arrancadas a la fuerza del resto del barco. ¿Qué demonios?, dijo Tom, el pánico era audible en su voz. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué podría hacer eso? Cállate y ayúdame con los baldes, no quiero hundirme. Tenemos que salir ahora, gritó Gavin, intentando en vano arrojar frenéticamente el agua que ahora consumía gradualmente la cubierta hacia la oscuridad del más allá. Tom y yo saltamos al lado de Gavin, cada uno tomando un cubo de un armario cercano e intentando desesperadamente evitar el inevitable avance del océano que se aproximaba. Con cada cubo lleno que arrojaba por la borda, podía sentir que el agua alrededor de mis pies comenzaba a subir, junto con la pendiente del yate. Esto fue inútil, no había nada que pudiéramos hacer. Esto no está funcionando, tenemos que llegar a un terreno más alto y elaborar un plan. Nos estamos hundiendo, grité, antes de girarme y comenzar a subir la escalera hacia la cubierta principal. Justo cuando estaba a punto de llegar a la cubierta principal, se desató el infierno. El mundo pareció girar cuando sentí que me elevaba en el aire, todavía aferrado a los peldaños de la escalera de metal. El ser mismo del yate se estremeció y se elevó entre los gritos y llantos de mis amigos. Un crujido repugnante ahogó todos los demás sonidos. Todo lo que podía sentir era el viento pasando por mi cara mientras daba vueltas en el aire, todavía aferrado a la escalera. Luego, el frío helado y repugnante del mar me envolvió cuando, con un gran estrépito, aterricé bajo las olas. Soltando la escalera y pataleando frenéticamente, regresé a la superficie. No tenía idea de lo que había pasado, el frío me había quitado el viento, necesitaba tomar aire, respirar. Al salir a la superficie, fue como si alguien hubiera activado el silencio del mundo. El chapoteo de las olas contra lo que parecían ser escombros combinado con los gritos frenéticos de mis amigos, fue lo primero que me sacó de mi estupor. Lo segundo, lo que me dejó completamente sobrio en cuestión de segundos, fue lo que quedaba del yate. De pie en el agua y descendiendo lentamente, parecía como si la proa también hubiera sido cortada del resto del barco, dejándolo como una cáscara eviscerada. Mientras se consumía lentamente, desapareciendo de la vista de las olas, de repente pude reconstruir lo que había sucedido. Lo que fuera que había tomado la popa había regresado por la proa. Debe haberlo arrancado por completo y el yate, al no estar sostenido, nos arrojó en el océano. Con lo que sea que fuera eso. Mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, los gritos de mis amigos se hicieron más claros y un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus voces confusas y aterrorizadas. ¿Están bien, chicos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Gavin? Algo en el agua. ¿Qué carajo es eso? Me di la vuelta, buscando cualquier señal de esa cosa, de una forma oscura en movimiento que se dirigía hacia nosotros. No había nada, pero ahora que estaba en el agua, todo parecía igual de todos modos. Esa forma podría estar a unos metros de distancia y no la habría visto. Girando frenéticamente, busqué alguna señal de Gavin. Los demás gritaban llamándolo y no lo había visto desde que resurgí. No había señales de él, nada entre los escombros que nos separaban. Si se hubiera hundido y quedado atrapado, nunca lo sabríamos. Mi corazón se hundió al imaginarlo hundiéndose,
agitándose frenéticamente mientras era arrastrado más y más bajo las olas, arrastrado hacia las profundidades con el yate. Entonces, a lo lejos, vi algo que me devolvió a mi terrible situación actual. Solo lo vislumbraba, pero eso era todo lo que necesitaba ver para comenzar a nadar frenéticamente hasta el trozo de escombros más cercano. Les grité a mis amigos que todos teníamos que salir del agua, subirnos a todos los escombros que pudiéramos y simplemente salir del agua. La imagen de esa aleta monstruosa, hecha jirones y gris con gruesas cicatrices verdes, desapareciendo bajo el agua cerca del yate, era todo lo que podía pensar. Solo lo había visto por un segundo, pero fue suficiente para saber que fuera lo que pertenecía era enorme. Me subí a una gran sección del casco ahora desprendido. Mis manos mojadas luchaban por agarrarme a su superficie lisa. Mientras luchaba por trepar hasta su cúspide, me volví, desesperado por ver si mis amigos habían seguido mis aterrorizadas instrucciones. Desde la ligera elevación de este punto, podía distinguirlos claramente en la oscuridad. John y Jenny ya habían logrado encontrar algo a lo que subirse, los segmentos cortados de lo que solía ser la cubierta, flotando sin vida en las olas. Sus cabezas daban vueltas, tratando de darle sentido a qué diablos acababa de pasar. Entonces un grito estridente y ensordecedor procedente de mi izquierda hizo que la sangre se me escapara de la cara. Giré la cabeza para ver a Tom, todavía allí en las aguas oscuras, nadando hacia mí. Su rostro estaba pálido y la expresión de pánico que lo cubría antes ahora parecía haber evolucionado, hasta convertirse en una expresión de miedo en toda regla. Nadaba frenéticamente, arrastrando una de sus piernas detrás de él. Algo acaba de morderme la pierna. «¡Hay algo en el agua!», gritó, lanzándose tan fuerte como pudo a través de la vasta extensión de agua entre nosotros. Anclándome a mi santuario flotante, estiré mi otro brazo, por inútil que pareciera, casi deseando que se extendiera hacia Tom, para llevarlo a un lugar seguro. Me miró fijamente mientras nadaba, sus ojos salvajes moviéndose frenéticamente entre los míos y el océano que lo rodeaba, su mirada casi suplicándome que lo sacara. «Vamos, amigo, ya casi has llegado, solo nada aún». Mis palabras se quedaron cortas cuando vislumbré algo que se movía tras la estela de Tom. Una forma enorme y oscura, acercándose rápidamente a mi amigo herido. «Tom, muévete, ahora, nada tan fuerte como puedas», grité mientras observaba la forma oscura acortando la distancia entre ella y mi mejor amigo. Entonces me abandonaron todas las fuerzas y sentí mi brazo hundirse lentamente en las aguas heladas, sin poder sostenerlo. Detrás de Tom, un zarcillo delgado y viscoso atravesó suavemente la superficie. Su cuerpo largo, gris y verde se extendió lentamente desde el abismo, terminando en una masa ramificada de 4 antenas delgadas. Parecía balancearse hacia adelante y hacia atrás en silencio, casi oliendo el aire a medida que gradualmente se acercaba más y más a mi amigo. «Tom, sal ahora, nada», grité, el miedo absoluto ahora se dibujaba con fuerza en mi rostro. El zarcillo pareció extenderse lentamente hacia Tom, moviéndose silenciosamente a través del agua detrás de él. Cuando hizo contacto con su pierna, pareció acariciarlo brevemente, como si lo examinara para descubrir exactamente qué era. El rostro de Tom cambió de uno de miedo a absoluto horror y disgusto. «¿Qué demonios es eso?», dijo, girando en el agua para enfrentar la abominación viscosa que se había abierto camino hasta su espalda. Luego gritó. Gritó el grito más fuerte y horrorizado que creo haber oído jamás a nadie. Nunca olvidaré ese sonido mientras viva. Como si le doliera el chillido, el zarcillo se retiró ligeramente, antes de dispararse hacia Tom a la velocidad del rayo, envolviéndose fuertemente alrededor de su cuello, las 4 antenas cubriendo su boca. El rostro de Tom era ahora una máscara de terror abyecto, sus ojos giraban frenéticamente, buscando cualquier cosa, cualquier forma de salir de este infierno. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos y pude ver el terror absoluto, el miedo suplicante dentro de ellos, antes de que una violenta sacudida del zarcillo arrastrara la cabeza de Tom bajo la superficie. Lo último que vi de Tom, de mi mejor amigo, fue él pateando y agitándose frenéticamente, luchando con el tentáculo que lentamente lo asfixiaba, antes de desaparecer de mi vista en la negrura del abismo de abajo. Mi mejor amigo.
Desaparecido. Así. Esto no pudo haber estado sucediendo. Tenía que ser algún tipo de pesadilla. La ira comenzó a brotar desde lo más profundo de mí y dejé escapar un rugido de dolor, antes de caer de nuevo a la sección de cubierta. Lágrimas de fuego brotaron de mis ojos cuando la imagen del rostro horrorizado de Tom me devolvió la mirada en mi mente. Debería haberlo ayudado, debería haber saltado y haber intentado quitarle el tentáculo. Llevarlo a un lugar seguro. Debería haber hecho algo. No solo sentarse aquí y mirar. Era mi mejor amigo, por el amor de Dios. Temblando, miré a mi alrededor y escuché los gritos de John y Jenny. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Tom? Era como si estuviera escuchando a través de una capa de algodón, como si todos los sonidos a mi alrededor hubieran sido amortiguados. Me costó mucho esfuerzo deshacerme de las imágenes de Tom siendo arrastrado hacia abajo, pero ahora necesitaba concentrarme en John y Jenny. Todavía estábamos atrapados aquí, todavía necesitábamos encontrar una salida. ¿Él se fue? Grité en respuesta, secándome las lágrimas de los ojos. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con se fue? John gritó enojado. ¡Oh Dios! No, no, esto no puede estar pasando, gritó Jenny, antes de caer de rodillas, con la cabeza entre las manos. Sabía que ella siempre había sentido algo por Tom, incluso si nunca nos lo había dicho a ninguno de nosotros específicamente, a veces se notaba. Ella estaba tan devastada como yo, mirando fijamente sus zapatos. Algo se lo llevó. Mira, mantente alejado del agua. Quédate donde estás y podremos resolver algo. Grité, haciendo lo mejor que pude para parecer confiado, mis entrañas se sentían como si se retorcieran. La verdad es que no tenía idea de lo que podíamos hacer. Nuestro yate estaba destrozado, no había nadie en kilómetros a la redonda. Y era probable que la hipotermia se produjera mucho antes de que pudiéramos remar nuestros trozos de escombros hasta acercarse a tierra. Y luego apareció esta cosa en el agua. Esta cosa enorme y desconocida. Se había llevado a Tom, y con una comprensión escalofriante, me di cuenta de que probablemente también se había llevado a Gavin. ¿Quién sabe cuánto tiempo iba a quedarse ahí, esperándonos al resto de nosotros? Sentada allí en la oscuridad, flotando sobre una pequeña mota de terraza, no pude evitar sentirme completamente impotente. Cediendo a mi desesperación, me derrumbé y me dejé llorar. Cada lágrima se sumaba a la capa helada de agua que ya cubría mi cuerpo. Sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que comenzara a cerrarme. El frío me ralentizó hasta el punto de que simplemente dejaría de sobrevivir. Otra comida flotante para peces y aves marinas hambrientas. Ahora solo quedamos nosotros tres. John, Jenny y yo. 3 personas pequeñas atrapadas en la gigantesca e interminable extensión del infinito océano abierto. Nadie sabría siquiera dónde estábamos. Una vez que no regresábamos al final de la semana, la empresa de alquiler llamaría a la guardia costera. Vendrían y buscarían lo mejor que pudieran, pero nadie sabía realmente acerca de este lugar, lo dijo el propio Tom. Después de unos días más, cancelarían la búsqueda y asumieron que estábamos perdidos en el mar. No llegó ayuda. Chicos, ¿alguno de ustedes vio eso? La voz de John me sacó de lo más profundo de mi desesperación. Estaba parado sobre su montículo de escombros, señalando un lugar justo frente a él. Parecía que... Las palabras de John fueron abruptamente interrumpidas cuando su santuario de escombros flotantes fue derribado, violentamente debajo de él, aterrizando en el agua helada con un fuerte chapoteo. Jenny y yo lo llamamos, instándolo frenéticamente a que volviera a un lugar seguro y saliera del agua. Su cabeza salió a la superficie, aterrorizado y frenético, buscando algo a lo que trepar y lo que lo había derribado en primer lugar. Había estado allí durante casi 5 segundos, chapoteando y girando frenéticamente, cuando fue arrastrado violentamente bajo las olas. El agua llenó sus pulmones, cortando el sonido de su último grito aterrorizado. Jenny y yo gritamos, gritando de terror mientras observábamos las burbujas donde John había estado disminuyendo lentamente, debilitándose cada vez más antes de detenerse por completo. Esto no puede estar pasando. Esta cosa nos estaba eliminando, uno por uno. Jenny y yo éramos los últimos que quedaban.
Pero quién sabía cuánto tiempo esperaría esa cosa antes de regresar por nosotros. Lo único que podíamos hacer era mirarnos fijamente a través de las olas, con los ojos muy abiertos, entumecidos, derrotados. La desesperación se apoderó de ambos nuevamente mientras nos resignábamos a nuestro destino. Incluso si alguien nos tropezara, probablemente ninguno de nosotros sería rescatado. Lo único que se encontraría serían los restos del yate diezmado. Nadie sabría lo que había pasado aquí. Los gritos frenéticos de Jenny llenaron el aire, cortando mis pensamientos como un cuchillo. Me volví hacia ella, asombrado y aterrorizado mientras la plataforma en la que estaba siendo arrastrada lentamente. Ella estaba mirando, con los ojos muy abiertos, gritando al agua debajo de ella. Completamente indefenso, vi la forma oscura que era claramente visible debajo de su plataforma, alejándola del resto de los escombros. A pesar de haber sido arrastrada más lejos de mí, sus gritos alcanzaron un crescendo casi ensordecedor cuando 4 de los monstruosos y viscosos zarcillos atravesaron suavemente la superficie. Lentamente avanzaron, deslizándose por el aire como serpientes flotantes antinaturales, tanteando su camino hacia los escombros flotantes. Cuando hacen contacto con la madera, se aferran con una fuerza sorprendente. El sonido aplastante de la madera astillándose es lo suficientemente fuerte como para escucharse a lo largo de los gritos ahora histéricos de Jenny. Entonces, una aplastante ola de comprensión me golpeó cuando comenzó a arrancar pedazos del santuario de Jenny, arrojando fragmentos de madera al agua mientras arrancaba desesperadamente la cubierta flotante. Los ojos de Jenny estaban fijos en la escena que se desarrollaba frente a ella. Había dejado de gritar ahora. Parecía casi como si estuviera en shock, sin creer que algo de esto pudiera estar sucediendo, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Le grité que corriera, que nadara hasta otra sección de la cubierta, que simplemente se alejara nadando de esa cosa, pero ella no reaccionó. Ella ni siquiera registró mi voz. Ella simplemente se quedó allí, mirando. Los zarcillos arrancaron violentamente la cubierta restante, acercándose cada vez más a Jenny, hasta que finalmente uno rozó su pierna. Todo movimiento se detuvo cuando los zarcillos dejaron de rasgarse y, por un breve momento, el mar se sintió en calma. Luego, antes de que pudiera reaccionar, 3 de los 4 zarcillos volaron a la velocidad del rayo, disparándose al unísono hacia Jenny. Se envolvieron con fuerza alrededor de su cuello, brazo y pierna antes de que ella tuviera la oportunidad de moverse, incluso de gritar. Su toque la sacó de su estupor y comenzó a gritar y retorcerse, pateando y tirando violentamente de los zarcillos que podía alcanzar. El puro instinto de supervivencia la impulsó mientras luchaba por liberarse, antes de que el 4.º zarcillo se extendiera y las 4 antenas agarraran la parte superior de su cabeza, lanzándola agresivamente al aire. Observé con un horror insondable cómo la arrojaban violentamente contra la cubierta flotante. Un crujido repugnante resonó en mis oídos cuando su cabeza chocó con la madera dura de la cubierta. Solo pude vislumbrar su rostro, la piel de un lado ahora colgando en un ángulo antinatural, su nariz y boca chorreando sangre, antes de que la llevaran a las profundidades. Ningún sonido salió de sus labios cuando su cabeza desapareció bajo la superficie. Solo siguió un breve chorro de burbujas antes de detenerse. En cuestión de segundos, el mar volvió a su estado de calma y quietud. Todo estaba en silencio, no se oía más sonido que el chapoteo de las olas contra los restos flotantes. Estaba sola, varada en medio del océano. Estaba entumecido. ¿Cómo podría estar pasando esto? Esa cosa se los había llevado a ellos, se había llevado a mis amigos. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que viniera por mí? Un ligero movimiento a mi derecha llamó mi atención y un acicate de esperanza surgió dentro de mí cuando vi algo que subía lentamente a la superficie. ¿Jenny había logrado liberarse de esa cosa? Observé con gran expectación cómo la forma pálida se acercaba más y más, abriéndose paso constantemente hacia la superficie. A medida que se acercaba, la esperanza que había comenzado a surgir en mí se fue desvaneciendo lentamente. Era pequeño, demasiado pequeño para ser Jenny. Perplejo, observé cómo seguía subiendo, acercándose cada vez más. Entonces el horror se apoderó de mí y caminé hacia atrás por la cubierta, lejos de lo que ahora podía ver claramente como la mano cortada de Jenny. Salió a la superficie,
anillos y pulseras brillando a la luz de la luna. Flotando entre los escombros, pude distinguir su mano y muñeca, claramente dirigiéndose hacia donde debería estar su antebrazo, pero todo lo que parecía quedar eran hebras de piel desgarrada, sinuosas y en carne viva. Flotaban en el agua como los zarcillos de una grotesca medusa. La sangre desapareció de mi cara, un sudor frío cubrió mi frente ya helada mientras vomitaba. El peso de mi situación cayó sobre mí. Yo era el único que quedaba. Se habían ido, amigos míos. Todo tomado. Y yo era el siguiente. Era solo cuestión de tiempo hasta que esa cosa regresara por mí, lista para arrastrarme a las profundidades. Con cada momento que pasaba, podía sentir el peso de la muerte inminente. Esa cosa estaba acechando en algún lugar abajo, tenía que ser así. Dando vueltas. Espera. Me acurruqué sobre los escombros, temblando de frío, mis ojos recorrieron la traicionera extensión, anticipando el próximo ataque, esperando el empujón a mi balsa improvisada que señalaría mi muerte inminente. Saltando cada vez que una ola golpeaba cualquier residuo en el agua, temiendo que fuera la criatura, lista para salir a la superficie nuevamente para su comida final. Me resigné a mi destino, pero la espera fue como una tortura. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Vi sombras más lejos en el agua, grandes manchas oscuras en el mar ya negro. Desaparecían cada vez que me enfocaba en ellos, nada más que un truco de la luz. Sonidos llegaron a mis oídos que no podían ser reales. Mis amigos gritaban, pedían ayuda y los sonidos del yate al romperse. El resoplido de un motor diésel. ¿Por qué esa cosa no podía tomarme ahora y poner fin a todo esto? Cerré los ojos, pellizcando el puente de mi nariz mientras sacudía la cabeza, tratando de deshacerme de los sonidos fantasmales de mis recuerdos. Poco a poco se fueron calmando. Todo menos el sonido del motor diésel. En todo caso, parecía estar haciéndose más fuerte. Abrí los ojos, confundido. Al mirar a mi alrededor, pude ver reflectores cegadores en la distancia. ¿Un barco? No hay forma de que un barco hubiera estado aquí, pero aquí estaba, tan claro como el día. La esperanza volvió a surgir en mí, obligándome a ponerme de pie mientras comencé a gritar a todo pulmón, esperando contra toda esperanza que esto no fuera otro truco cruel de mi mente fracturada. Al escuchar mis gritos, de repente fui iluminado por el haz de uno de los reflectores y el barco cambió de rumbo hacia mí. Esto es todo, pensé, solo necesito subirme a ese barco, y entonces todo esto terminará, solo un poco más. Era dolorosamente consciente de lo expuesto que estaba, esa criatura podía estar en cualquier lugar. Si atacaba antes de que el barco me alcanzara, nadie podría hacer nada. Me llevarían a las profundidades antes de que nadie pudiera registrar lo sucedido. Al volver a escanear la zona del naufragio, mi corazón se detuvo al verlo. Esa misma enorme aleta, gris con cicatrices verdes en forma de venas que la recorrían, descendía lentamente debajo de las olas a mi izquierda, a solo unos metros de distancia. Parecía alejarse nadando de mí, de la luz. Mis piernas se sentían débiles y comenzaron a temblar al pensar que la criatura había estado tan cerca, tal vez a solo unos segundos de arrancarme de la superficie. Después de lo que parecieron horas, pero en realidad probablemente fueron solo unos minutos, pude distinguir claramente el barco que se dirigía hacia mí. Era un barco de respuesta grande. Pude ver claramente el símbolo de la Guardia Costera adornando un costado. No pude evitar llorar, lágrimas de alegría por haber sido salvado y de tristeza por mis amigos a quienes nunca volvería a ver. Redujeron la velocidad hasta detenerse justo frente a mí y el agua de su bote me salpicó. Podía oler los vapores de diésel del motor, pero para mí lo único que podía oler era seguridad. Manos fuertes se extendieron, sacándome de las garras del océano, y me desplomé sobre la seguridad del barco de rescate. Las lágrimas se mezclaron con el agua salada en mi rostro mientras jadeaba por aire. Mi cuerpo temblaba con una mezcla de alivio y profunda pérdida. Estaba a salvo, esto realmente estaba sucediendo. Mirando por encima de la barandilla lateral, pude ver el campo de escombros. Lo que quedaba del yate estaba esparcido hasta donde alcanzaba la vista, siendo tragado lentamente por el mar implacable. Por un momento, solo un breve momento, juro que pude ver una forma oscura,
justo en el borde del reflector que iluminaba el área. Esperó allí, quieto y en las afueras del rayo. El terror brotó en mí mientras me preparaba, esperando su ataque al barco, destrozándolo tan fácilmente como lo había hecho con el yate. Pero el impacto inevitable nunca llegó. La forma permaneció allí, flotando, observando, antes de darse la vuelta y desaparecer en el oscuro abismo del que había surgido. El alivio me invadió, limpiando todo el miedo y la tensión, el dolor y la angustia que había sentido todo el tiempo que estuve varado en ese horrible mar. El peso de toda la terrible experiencia cayó sobre mí, como caído del cielo, sin que la adrenalina y el miedo ya lo mantuvieran a raya. Me desplomé, mi cuerpo estaba demasiado cansado para sostener siquiera un dedo. Estaba temblando violentamente y llorando mientras un guardacostas procedía a envolverme en varias mantas, y llevaba mi cuerpo inerte a la cabina en un intento de mantener a raya la hipotermia. Mientras me bajaba al suelo, mi cara todavía debía tener esa misma máscara de terror en la que había estado contorsionada durante las últimas horas mientras él levantaba ambas manos en un gesto calmante, retrocediendo lentamente. Tranquilo ahora. Estás a salvo, no te preocupes. Tienes suerte de que te encontráramos, dijo con dulzura. El lugar de alquiler de botes dijo que eran 5, ¿sabes dónde están tus amigos? Se han ido. Se han ido todos. Vete. Cosa se los llevó. Necesito ir, logré pronunciar en un discurso entrecortado antes de que el peso de ese esfuerzo me hiciera desmayarme. Cuando desperté estaba en un hospital del continente. Estuve inconsciente durante unos días y los médicos no estaban seguros de si volvería a despertar. Me dijeron que si hubiera estado en el agua unas horas más, probablemente no estaría aquí ahora. No sabían cuánta razón tenían. Desde aquella fatídica noche, he luchado por darle sentido a lo que ocurrió. Llevo el peso de la culpa del sobreviviente, atormentado por los rostros de mis amigos, sus expresiones horrorizadas y sus gritos ensordecedores siempre presentes cada vez que cierro los ojos. Por curiosidad morbosa, busqué en internet cualquier cosa referente al lugar de pesca que Tom había encontrado, el lugar donde habíamos encontrado esa cosa. Quería saber si había algo que pudiera habernos advertido de antemano sobre esa monstruosidad, algún tipo de indicio o indicio sutil de que algo no estaba bien. Por muy terrible que parezca, quería que hubiera algo que pudiera haber evitado toda esta tragedia. Algo que cambiara el terrible peso de la culpa de los sobrevivientes que estaba sintiendo. Si no, entonces necesitaba que la gente supiera lo que pasó. Necesitaba advertir a cualquiera que hubiera pensado que era una buena idea ir allí. Los recuerdos de Tom, Davin, John y Jenny pasaron por mi visión mientras escribía. Lo que encontré me provocó escalofríos. Después de buscar enlace tras enlace, me encontré con una serie de artículos de noticias. Hubo varios, cada uno contando una historia similar. Barco perdido frente a la costa. Viaje de pesca perdido en el mar. ¿Es este el nuevo Triángulo de las Bermudas? Al leerlos, el entumecimiento comenzó a invadirme cuando me vi obligado a revivir los acontecimientos de esa noche. Cada artículo detallaba los barcos que habían sido vistos por última vez atravesando un área que parecía coincidir aproximadamente con las coordenadas a las que Tom nos había llevado. Explicaron que incluso con el aumento de las patrullas de la Guardia Costera, la frecuencia de estos barcos desaparecidos no hacía más que aumentar. Lo único que lograron descubrir de ese sitio fueron escombros. Es decir, hasta que me encontraron,